Vamos a ver en este video un resumen de lo que es la electrostática. Habíamos dicho ya que electrostática es la parte de la física que trata el estudio de las cargas eléctricas que se encuentran en reposo, por eso es estática, electrostática. Sabemos que si yo tengo dos cargas ubicadas en el espacio, Q1 y Q2, a una cierta distancia, va a haber atracción o repulsión dependiendo del signo de las dos, y esa atracción o repulsión se representa mediante la ley de Coulomb, con la fórmula de fuerza de interacción electrostática es igual a la constante por el módulo de una de las cargas por el módulo de la otra carga sobre la distancia que las separa al cuadrado. Esta constante siempre es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Es así que las cargas tienen que estar en Coulomb y la distancia tiene que estar en metros. Así cuando están los metros al cuadrado se cancelan con estos metros al cuadrado, las dos cargas del Coulomb se cancelan con estos Coulomb al cuadrado y termina quedando la unidad de Newton, que es la unidad de fuerzas correspondiente. ¿Qué pasa con el tema de los signos? Si los signos de las cargas son iguales, por ejemplo las dos positivas o las dos negativas, vamos a ver el caso de que sean positivas, y yo las quiero acercar, va a haber repulsión, ¿sí? Es decir, que va a aparecer acá una fuerza que le hace la carga 1 a la 2, y va a ser igual a esta fuerza, pero en sentido contrario, y esta va a ser la fuerza que le hace la carga 2 a la carga 1, ¿sí? En este caso, se calculan así siempre con los módulos, por más que sean positivas o negativas, siempre van con módulos, es decir, que la fuerza siempre me va a dar un número positivo de Newton, y se dice que al ser las cargas de igual signo, la fuerza es de repulsión, tanto si fueran las dos positivas como si fueran las dos negativas. Ahora, si yo cambio una de ellas y la pongo negativa, me quedan las dos cargas de signo contrario, ¿sí? Y siempre que yo tenga una carga positiva y otra negativa, puede ser al revés, lo que va a pasar entre estas cargas es que va a haber atracción. Entonces, la fórmula es la misma, se calcula de la misma manera, siempre con las cargas en módulo, pero en este caso las fuerzas van a ser de atracción, es decir, que esta va a ser la fuerza que le hace la carga 1 a la carga 2, que va a ser igual a esta fuerza que le hace la carga 2 a la carga 1. Ahora bien, ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué una carga atrae a la otra? Y eso es porque una carga, cuando yo la tengo en un punto en el espacio, genera alrededor una zona que tiene unas características particulares. Yo tengo una carga puntual, por ejemplo acá. Alrededor de ella va a haber una zona donde si yo meto una carga le va a generar una cierta interacción. Esa zona no tiene una forma regular, pero en física se adopta por convención que es una esfera, ¿sí? Y se llama campo eléctrico. En realidad el campo eléctrico no se ve. Yo lo dibujo como una esfera, pero no se ve. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo acerco una carga de prueba, si la tengo por acá, no va a pasar nada. En cambio, una vez que paso esta línea que la rodea, empiezo a tener interacción, o va a haber o atracción o repulsión, dependiendo del signo, ¿sí? Entonces, la Q mayúscula me representa una carga puntual. Siempre voy a tomar para estos ejemplos como que me encuentro en el vacío. ¿Por qué? Porque necesito que no haya nada que me interfiera para el análisis que yo quiero hacer. Si yo llego a estar en el aire, ya el mismo aire tiene partículas, y esas partículas tienen carga de por sí. Entonces va a haber interferencia en lo que yo quiero averiguar. Entonces siempre vamos a suponer que estamos en el vacío. ¿Qué va a pasar? Si yo acerco una carga puntual a tal punto que quede dentro del campo eléctrico de esta carga de prueba, la carga puntual, la carga de prueba es lo que acerco y esta es la carga puntual. Esta carga de prueba, que se simboliza con una Q minúscula sub P, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo acerco una carga puntual a tal punto que quede dentro del campo eléctrico de esta carga de prueba, la carga puntual es lo que acerco y esta es la carga puntual. Esta carga de prueba, que se simboliza con una Q minúscula sub P,
carga de prueba, tiene una característica y es que es siempre positiva, siempre. Eso es lo que yo voy a saber y en función de lo que le haga esta carga puntual, voy a definir cuál es el signo de la carga puntual. Por ejemplo, si yo la pongo acá, adentro del campo eléctrico, y observo que tengo una atracción, ¿sí? Siento que esa fuerza es de atracción, ¿qué va a pasar? Como les expliqué recién, si hay atracción entre dos cargas, quiere decir que tienen signo distinto. Y como la carga de prueba siempre es positiva, este sería el caso en el que la carga puntual sería negativa. Necesito que sea de signo contrario. ¿Qué me define esto? Las líneas de campo. Las líneas de campo son siempre líneas que son perpendiculares al campo eléctrico. Fíjense que lo atraviesan si esto fuera una capa así, ¿sí? Estamos hablando de una esfera, lo está atravesando de manera perpendicular. Entonces, dirección perpendicular al campo eléctrico. ¿En qué sentido va a ser en este caso? Entrante, ¿sí? Se toma que tiene sentido hacia la carga puntual. ¿Por qué? Porque es el caso, si la carga es negativa, la carga puntual es negativa, es el caso en que si yo pusiera una carga de prueba, la atraería. Eso es lo que me representan las líneas de campo. Las líneas de campo tampoco son visibles, no se ven, es lo mismo que el campo. Yo lo estoy dibujando para que entiendan qué es lo que va a ocurrir. Bien, vamos al ejemplo en que si yo tuviese la carga puntual, tengo el campo eléctrico alrededor, y yo acerco una carga de prueba, y en este caso veo que hay repulsión, ¿sí? Si hay repulsión, tiene que ser porque tienen el mismo signo. Y como la carga de prueba siempre es positiva, estaría hablando del ejemplo en el que la carga puntual fuera positiva, que me define de vuelta las líneas de campo. De vuelta tienen dirección perpendicular al campo eléctrico, y en este caso el sentido va a ser saliente, ¿sí? Van a salir de la carga puntual hacia afuera. Fíjense que yo estoy dibujando todos vectores, ¿sí? Es decir, que el campo eléctrico es una unidad vectorial, ¿sí? Se simboliza con una E. Y ya hablé, en estos dos casos, de la dirección y del sentido. ¿Qué me falta para definirlo? El módulo, cuánto mide, o sea, su intensidad. Para eso es que se usa una fórmula, y es lo mismo para cualquiera de los dos casos. La intensidad del campo eléctrico va a ser el módulo de ese vector, se simboliza con una E directamente, y es igual a la fuerza de interacción dividido la carga de prueba. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dejo con esta fórmula, me termina quedando algo un tanto ilógico, me termina quedando que la intensidad que va a tener ese campo no depende de la carga que lo está generando, sino de la carga de prueba. Y la carga de prueba tiene cualquier valor, es un valor que yo elijo aleatoriamente, siempre positivo, pero lo elijo para hacer las pruebas. No tendría mucho sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Transformar esta ecuación para que me quede dependiendo de la carga que me está generando ese campo. ¿Cómo se hace? Aplicando la ley de Coulomb. La ley de Coulomb decía que fuerza era igual a la constante por la multiplicación de los módulos de las cargas que interactúan. En el ejemplo anterior, que yo tenía Q1 y Q2, yo puse los módulos de Q1 y Q2, pero acá van a ser estas dos cargas, la carga puntual y la carga de prueba. O sea que va a ser el módulo de la carga puntual por el módulo de la carga de prueba sobre la distancia que las separe al cuadrado. Si yo meto esto acá, voy a tener constante por el módulo de Q por el módulo de carga de prueba sobre la distancia al cuadrado, y a su vez esto está dividido por esto, la carga puntual. Carga de prueba. Acá yo tengo la carga de prueba en módulo y acá abajo la carga de prueba. En este caso yo los puedo simplificar porque sé que la carga de prueba siempre es positiva, entonces el módulo me va a quedar igual que la carga de prueba. Entonces las puedo simplificar.
¿A qué llego con esto? Me termina quedando que la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la constante por el módulo de la carga que me está generando el campo eléctrico sobre la distancia a la que esté de la carga al cuadrado. Y ahí es como se observa que me queda dependiendo únicamente de la carga que me está generando el campo eléctrico y de la distancia a la que esté. O sea, no es lo mismo que yo esté a una distancia de 1 centímetro a que me aleje a 3 centímetros de la carga. Y otra cosa importante, el módulo, ¿sí? Porque yo estoy hablando de la intensidad, ¿ok? Estoy hablando de la intensidad, lo que mide el módulo del campo eléctrico. Y eso es un valor siempre positivo, ¿sí? No existe que yo diga, tengo una intensidad de menos 4 newtons sobre coulomb. Siempre es un valor positivo. Unidades, si se fijan acá tengo newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Uno de los coulombs se me va a ir con esto, y el metro cuadrado se me va a ir con el metro cuadrado de la distancia. Siempre la distancia tiene que estar en metros, y siempre la carga tiene que estar en coulomb. Y de esa manera, cuando hago toda la simplificación, la unidad me termina quedando que es el newton sobre coulomb. Esas son las unidades de la intensidad del campo eléctrico. Vamos a ver ahora lo que es el potencial eléctrico. Si yo tengo, de vuelta, la carga puntual en el vacío, tengo el campo eléctrico que me genera, y tengo la carga puntual. Perdón, la carga de prueba. En un punto A, ¿sí? Este punto A tiene una distancia, que la voy a definir, una distancia a la carga, distancia al punto A. Si yo quiero dejar quieta la carga en este punto, voy a tener que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque esta carga de prueba está afectada por la carga puntual, o sea, o va a estar siendo atraída o va a estar siendo, va a haber repulsión. O sea que para que esté quieta yo tengo que hacer un trabajo eléctrico. Entonces, lo que yo voy a saber es que el potencial eléctrico que voy a tener en ese punto A se simboliza con una B corta en honor a Volta, que es quien lo estudió, es igual al trabajo que hago para que la carga se mantenga en el punto A sobre la carga de prueba. Siempre el trabajo es en Joule y es igual a la energía, o sea que esto es igual a energía potencial eléctrica en el punto A sobre la carga de prueba. Si se fijan, me está quedando Joule sobre Coulomb, es decir que las unidades va a ser Joule sobre Coulomb, que es igual a 1 volt o voltio en Argentina. Esto en cuanto a unidades. Ahora, fíjense de vuelta que me está quedando en función de la carga de prueba, cosa que no es lógica. Tengo que hacer una transformación en esta fórmula para que me quede dependiendo de la carga que me está generando el campo, que es la carga puntual. ¿Cómo hacemos eso? Sabiendo que es el trabajo. El trabajo que yo voy a hacer para que la carga se mantenga en el punto A, todo trabajo es igual a fuerza por distancia. O sea que va a ser fuerza por la distancia al punto A. Esta fuerza, de vuelta, es la de la ley de Coulomb. Así que la voy a reemplazar. Yo sé que es constante por el módulo de la carga puntual, por el módulo de la carga de prueba, módulo, dividido la distancia al punto A al cuadrado. Esta es F. Me falta multiplicarla por la distancia, ¿sí? Y acá si se fijan, se me cancela esta distancia con este cuadrado. Este es el trabajo, ¿sí? Entonces, esto es lo que voy a reemplazar acá, en el trabajo. Y me termina quedando que el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a constante por el módulo de la carga puntual, por el módulo de la carga de prueba, sobre la distancia al punto A, y a su vez todo esto dividido la carga de prueba. De vuelta, como estamos hablando de una carga positiva, la voy a cancelar. Y una cosa que es importante que tengan en cuenta acá es que
acá sí me importa el signo de la carga, porque este trabajo no es lo mismo si estoy hablando de una carga positiva que de una carga negativa. Así que me va a depender de la carga puntual, pero con el signo. Le voy a sacar el módulo. Me termina quedando entonces que la diferencia potencial en el punto A va a ser igual a la constante por la carga puntual que me genera el campo sobre la distancia al punto A. Este es el potencial eléctrico en un punto a una distancia A. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mover esta carga? ¿No? Ahora no quiero que se quede quieta acá, sino que la quiero trasladar del punto A un punto B. En el punto B, que va a estar a otra distancia, a una distancia B, voy a tener otro potencial eléctrico. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Dejo esa fórmula ahí que nos va a ayudar. Vamos a suponer ahora que quiero trasladarla a un punto B. ¿Sí? Este punto B va a estar a una distancia B. Esta distancia en rojo va a ser la distancia al punto B. Yo lo que voy a hacer es mover esta carga de acá, no importa por qué recorrido, hasta este punto. En este punto B yo voy a tener otro potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico en el punto B va a tener la misma fórmula, pero en lugar de la distancia A, voy a tomar en cuenta la distancia B. ¿Sí? Tengo esto y tengo esto. Entonces, lo que se me genera entre los puntos A y B es una diferencia de potencial. Voy a poner acá esta fórmula, así no se mezcla con lo que voy a escribir ahora. Y la borro de acá abajo. La diferencia de potencial para trasladar la carga del punto A al punto B se representa con la letra griega delta, que significa variación, de potencial para ir del punto A al punto B. Y va a ser igual, como todo diferencial, siempre situación final menos inicial, ¿sí? O sea que va a ser el potencial en B menos el potencial en A. Calculo cada uno de estos, hago la resta y me da la diferencia de potencial. Esto me puede dar positivo o me puede dar negativo dependiendo de si yo estoy acercando o alejando la carga y si esa carga, estoy acercando o alejando la carga de prueba, ¿sí? O sea, va a depender de si es más grande la diferencia al punto B o la diferencia al punto A, la distancia. Pero también va a depender del signo de la carga puntual, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá voy a tener si es positivo o negativo el potencial que tengo en ese punto. Les doy un ejemplo. Si yo tengo, en este caso, vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que esta carga, lo pongo en verde, suponemos que la carga puntual es positiva. Yo en este ejemplo estoy llevando a un punto más cercano, ¿sí? Es decir, que la distancia al punto B es más chica que la distancia al punto A. Y la carga puntual es positiva. ¿Qué quiere decir? El potencial en B me va a dar un valor, ¿sí? Un valor que va a ser positivo. Y el potencial en A también va a ser positivo, porque los dos son todos valores positivos. La constante es positiva, la carga puntual va a ser positiva y las distancias siempre son positivas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta distancia en B es más chica que la distancia en A. Si yo hago un número dividido un número, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si esto de arriba es 4, ¿sí? Y yo voy de tenerlo a 4 metros a tenerla a 1 metro a la carga de prueba, ¿sí? Lo estoy acercando de 4 metros a 1 metro, ¿ok? Entonces, si yo me fijo acá, tendría que hacer esta multiplicación que me dio 4
dividido 4. Es decir que el potencial en A me daría 1. ¿Sí? Estoy poniendo valores a propósito para que me den redondos y ustedes entiendan a qué quiero llegar. Si lo de arriba es 4, y en este caso la distancia al punto B es 1 metro, 4 dividido 1 me da 4. ¿Sí? Volt. Los dos son volt. ¿Qué pasa cuando hago la resta de situación final menos inicial? 4 menos 1 me va a dar 3. Es decir que me daría, en este caso, una diferencia de potencial en este movimiento positiva. Ahora, ¿qué pasa si la carga hubiese sido negativa y yo los estoy acercando? ¿Sí? Si la carga puntual hubiese sido negativa y yo los acerco, de vuelta, lo estuviera acercando, no sé, de 4 metros a 1 metro de vuelta. Lo de arriba ya no va a ser 4 positivo, sino que va a ser menos 4, porque la carga se toma con el signo, ¿sí? Es decir, que acá sería menos 4 dividido 4 va a ser menos 1. Y acá sería menos 4 dividido 1 es menos 4. Entonces, ahora cuando hago la resta esta, sería menos 4 volt menos 1 volt. ¿Sí? Final menos inicial. Y en este caso, menos 4, este menos con menos se transforma en más 1, me termina dando menos 3 volts. O sea que en este caso la diferencia de potencial termina dando negativa. Entonces, si la carga era positiva y yo acerco, la diferencia de potencial va a ser positiva que se genera. En cambio, si la carga es negativa y acerco la carga de prueba, la diferencia de potencial da negativa. Si los estoy alejando, sería el caso contrario. ¿Por qué? Porque la distancia al punto B va a ser más grande que la distancia al punto A. Bueno, eso es todo por este video y en videos posteriores empezaremos a ver ejercicios. Espero que les haya servido.